Industrias para conversar respecto a ese tema. Señor Castillo, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por este contacto con la entrevista y quisiéramos reconocer o quisiéramos conocer también en principio cuál es su posición respecto a ese planteamiento de crear ese Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas. Digamos que podría ser una alternativa para que hoy en día en nuestro país las obras no sean digamos que permanezcan en ejecución durante tanto tiempo, porque lo que se necesita hoy en día es la inmediatez, ¿no? Y la creación de este nuevo ministerio buscaría la efectividad de estas inversiones. Bueno, nosotros estamos trabajando en un plan de propuestas para el 2026 al 2031, o sea, para el próximo gobierno, y lo que esperamos es hacer toda una acción sobre lo que significan los diferentes ministerios, o sea, crear una propuesta de Ministerio de Infraestructura y Obra Pública, básicamente tiene que ver con una reorganización también del Estado. Es una medida de mediano plazo que estamos planteando. Ya la Sociedad Nacional de Industrias planteó hace 2 años la propuesta de crear una autoridad de infraestructura que fue creada, pero tuvo un problema. Fue creada en el marco de la presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros habíamos planteado una autoridad autónoma como el Banco Central de Reserva, en donde es una entidad especializada. La propuesta que estamos preparando ahora a nivel de un Ministerio de la Obra Pública o Ministerio de Infraestructura tiene relación con los países de la Alianza del Pacífico. O sea, Chile tiene más de 40 años de existencia de un Ministerio de Obras Públicas al cual le ha puesto incluso el agua. El caso de Brasil igualmente, el caso de Uruguay, Colombia tiene una secretaría de lo que es la infraestructura y México igual. Entonces, no existen municipios, gobiernos regionales o ministerios que hacen obras y se cruzan. Todos hacen colegios, todos hacen carreteras, algunos hacen puentes y no son especializados. Y por otro lado, no tenemos una ejecución con plazos precisos, ¿no? Yo quisiera mencionar lo siguiente. En el caso de Colombia, en el caso de Chile, la ejecución de infraestructura es del 96 al 97%, con ministerios que están especializados solamente en el tema de infraestructura. No es que solamente hace el Ministerio de Transportes, el gobierno regional, un municipio provincial, incluso un municipio distrital. Tenemos una desorganización grande, ¿no? Por ejemplo, un colegio en el caso de Chile se hace en 8 meses. En el caso del Perú se hace en 2 años y medio. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar, especializar para eliminar todo lo que es el tema de la corrupción y esos temas que estamos yendo de gobierno a gobierno, a veces demostrando que el Perú no tiene capacidad cuando sí tenemos capacidad de nuestros ingenieros y las empresas. Eso, el hecho que hoy en día, pues en nuestro país, las ejecuciones de las obras duren tanto tiempo, tiene que ver mucho también incluso con la forma como se plantean los contratos de esos proyectos que se entregan también en concesión. Pero cuando usted le menciona de repente al peruano, al ciudadano común y corriente, la creación de nuevos ministerios, hablamos, por ejemplo, de la burocracia y la corrupción que usted también lo ha mencionado. ¿Cómo hacer para evitar que este flagelo hoy en día también interfiera en la creación de ese nuevo Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas? Bueno, en este caso tendríamos un ministerio que tomaría todo lo que está haciendo el Ministerio de Transportes, lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, que son los que tienen gran parte. Vamos a ver si mejoramos la comunicación con el señor Antonio Castillo. Me parece que tenemos un pequeño problema con el enlace técnico. ¿Ya lo corregimos? A ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿nos escucha, señor Castillo? Sí, ahora sí estamos bien. correctos. Lo que quería decirles es que en el caso del Perú, para hacer una carretera, para hacer un colegio, un hospital, los gobiernos regionales, incluso algunos municipios, hacen un proyecto. Este proyecto normalmente no está bien formulado.
Y ese ha sido el 65% de todos los proyectos que están paralizados, tienen como causa principal la mala formulación. Y esta formulación no lleva a que tengamos ahorro de nuestros recursos y eficiencia. Entonces las obras se paralizan porque están mal organizadas. En el caso de otros países, y hablo países vecinos, ¿no? Porque en Europa todos tienen Ministerio de Obra Pública, ¿no? Se sabe, se tienen los costos, no se tiene que hacer nuevos estudios para hacer un puente porque ya se tiene durante 30 o 40 años preestablecido cuánto se puede hacer, ¿no? Es totalmente transparente Pero, señor Castillo, y así es la forma como se puede. a ver, pero no interfiere dentro de sus funciones también de lo que significa los alcaldes, los gobernadores regionales, por ejemplo, de crear infraestructura nueva para sus respectivas regiones, incluso con otros ministerios como el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Bueno, le comento. En el caso de la mayoría de países, y lo dice nuestra Constitución y los que son los organismos que crean como ministerios, los ministerios no son ejecutores, los ministerios son organismos que dictan políticas, ¿no? Igualmente los gobiernos regionales no tienen por qué estar ejecutando, haciendo proyectos de ingeniería, etcétera, no es su especialidad. Ujú. Ellos lo que tienen que hacer es el planeamiento y la dirección política, ¿no? Y la parte especializada se encarga, mejor dicho, junto con esta acción de infraestructura, necesitamos un planeamiento estratégico del país, o sea, planear, ¿no? No es el caso de, por ejemplo, Chancay, en Ujú. donde tenemos casi 3 o 4 mesas de trabajo y no nos estamos poniendo de acuerdo para hacer la infraestructura básica, ¿no? En el Claro. Perú tenemos que tener un planeamiento bien claro de lo que vamos a hacer en los corredores económicos para generar este desarrollo. Así es, señor Castillo. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es infraestructura abandonada, hospitales que no se concluyen, carreteras que también están en las mismas condiciones, que están totalmente abandonadas. Y lamentablemente lo que se está esperando es que se aprueben adendas que también tiene que ver un poco con la ampliación de los recursos. O sea, por eso que lo que se necesita hoy en día es un organismo, una entidad que finalmente sea efectiva con la construcción de Sí, señor. infraestructura que hoy en día se necesita en nuestro país, ¿no? La construcción de carreteras, fundamentalmente que hoy en día es lo que se necesita para generar esos vínculos, para que los productores puedan traer sus recursos, puedan intercambiar. Ahora que, por ejemplo, ya estamos a puertas de lo que significa la inauguración y puesta en funcionamiento de esta mega obra, este megapuerto, lo que significa la infraestructura de Chancay. Entonces, infraestructura es lo que se necesita desarrollar de manera inmediata, señor Castillo. Y lo importante es que el Perú tiene los recursos. El Perú no es que no tenga los recursos, ejecutamos solamente entre el 60 y 65% de los recursos para hacer las cosas. Y Ujú. tendríamos para generar empleo, mejorar el transporte. Igualmente, en todo lo que es el transporte también necesitamos una gran reforma que tiene que trabajarse con ministerios especializados, ¿no? No podemos estar, digamos, sin un planeamiento de las ciudades como no existe actualmente. Eso no es difícil. El Perú lo puede hacer, tenemos la capacidad técnica y como estaba mencionando ya tenemos planes nacionales de infraestructura, Ujú. ¿no? Hay que comenzar a hacer, hay que dar potencial a instituciones como Proinversión también y atraer las inversiones. Hay que tener, yo creo que una buena base de técnicos que los tenemos en el caso del Estado peruano y hay que darles orientación. Ujú. Claro. Ahora, señor Castillo, estamos próximos, hay gran expectativa respecto a lo que va a ser este anuncio, este mensaje de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué expectativas tienen desde la Sociedad Nacional de Industria? Bueno, el día de hoy nuestro presidente ha publicado un artículo en gestión sobre las alternativas que estamos viendo para lo que significaría un crecimiento en los próximos años. Porque nosotros pensamos que el gobierno debe estar pensando en un plan para el 2026, Ujú. para consolidar el crecimiento que tenemos ahora y dejar una economía sana, con empleos y con reducción de las brechas. Lo que estamos planteando es que el Perú no debe aspirar a tener un crecimiento del 3%, como se estima, digamos, a fin de año. Y el año 2025 crecer a 3%, como lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros pensamos que debemos crecer al 5
o mínimo 4%, ¿no? Y ya que en la época que tuvimos precios altos en etapa del superciclo, entre el año 2010 y 2014, el Perú creció al 6%, que es el crecimiento potencial que debe tener la economía peruana. Entonces tenemos obras, grandes obras, mega obras que el gobierno puede poner en acción y lo está haciendo. Para eso queremos que el gobierno tenga una coordinación específica de las grandes obras del país que nos van a sacar adelante. Tenemos 200.000 hectáreas que se van a poner en funcionamiento y hacemos lo que el gobierno ya ha logrado, que es Chavimochi. Esperamos un anuncio en el caso de más residuos y esperamos que Chinecas en Ancash salga adelante, el Alto Piura, Olmos 2, ¿no? Y esas irrigaciones estarían, digamos, generando casi 200.000 y significarían más exportaciones. Esperamos igualmente que salgan adelante varios proyectos como es en las zonas económicas especiales que permitiría que Ancay tenga un punto para atraer inversiones. Nosotros estamos recibiendo a muchos inversionistas luego del viaje de la presidenta a China y estamos no solamente de China, sino también de otros países del Asia y también de Estados Unidos y también de Latinoamérica, porque hay expectativas. Entonces, para que el Perú se convierta en un hub industrial logístico, necesitamos esta medida de una zona económica especial. Igualmente necesitamos proyectos, por ejemplo, como el de la vivienda, ¿no? Hay 220.000 personas peruanas, familias, que están viviendo en zonas de alto riesgo, que han sido inundaciones, han sido atacadas por el Niño. Si planteamos un gran plan de habitaciones para trasladar a esas personas y darle vivienda, vamos a generar cerca de 1 millón de empleos en el corto plazo y mover todo nuestro aparato productivo, ya que la construcción en estos momentos incluso está paralizada. Este tipo de acciones, sumadas a las de Chancay, y otra bien importante, por favor, quisiera mencionar, tenemos ya 2 años que no se aprueba un criterio y una ley que plantea que el 40% de las compras del Estado sean hechas a micro y pequeñas empresas nacionales, ¿no? Esto va a permitir 800.000 empleos en forma inmediata, entre lo que quede este año y el año que viene, porque reactiva el Estado con sus compras, va a reactivar a la pequeña y microempresa nacional sobre todo. Y este reglamento no ha salido, sé que nos parece también que es una medida que el gobierno debería anunciar para mover un poco la confianza que pueda haber, ¿no? Perfecto. Importantes anuncios, importantes criterios que se debe tener en cuenta desde la Sociedad Nacional de Industria. Muchísimas gracias por ese contacto, señor Antonio Castillo, con el informativo, con la entrevista. El señor Antonio Castillo es gerente general de la Sociedad Nacional de Industria que estuvo conversando con nosotros. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias. A usted, 8 de la mañana, 19 minutos, 8:19. Así es el panorama.